Buenas tardes, mi nombre es Javier Palma y este es el aporte de la materia de protecciones eléctricas que nos imparte el ingeniero Ney Raúl Valderrama. Esta materia corresponde a 10º semestre. Como primera pregunta del aporte, nos dice, ¿qué tipo de relé se requieren para prevenir que los motores sincrónicos salgan del sincronismo? Los motores sincrónicos se pueden salir del sincronismo gracias a diversas situaciones, ya sean por fallas internas o fallas externas. Bien. Las fallas externas, las fallas internas son las fallas en el estator y las fallas en el rotor. Y las fallas externas son las cargas desbalanceadas, las sobrecargas y los sobrevoltajes. Y para evitar esta pérdida de sincronismo, se requiere utilizar un relé de factor de potencia, que en las normas ANSI está como el número 55, conocido también comúnmente como el relé de pérdida de sincronismo, el cual detecta el cambio del factor de la potencia. También yo he consultado y nos dicen que también se sabe utilizar los relés BR9035B, que es de la familia de los BR90XX. Esto también son relés de potencia y para evitar este sincronismo. También tenemos lo que es son relés de factor de potencia. Y estos también evitan que haya de estos motores salgan de sincronismo. También tenemos la segunda pregunta, que es cuáles son las consecuencias que se presentan en los motores sincrónicos cuando ocurre una sobrecarga severa o una reducción de la tensión. En el momento de existir una sobrecarga severa o una caída de tensión, se puede perder el sincronismo de trabajo en los motores. Esta situación de pérdida de sincronismo repercute en la inducción de las corrientes dañinas en la jaula del rotor o el aumento de corriente en el estator, lo cual presentará calentamientos en el devanado y en el aislamiento, y esto pondrá en peligro nuestro motor. ¿Qué nos quiere decir? Que cuando disminuye, o sea, cuando hay una caída de tensión, la velocidad en la que gira el rotor ya no va a ser igual. O cuando hay una sobrecarga. Esto va a haber un problema dentro de nuestro motor que puede ocasionar calentamientos en el aislamiento, tanto en los devanados como en el aislamiento. Y esto sería muy perjudicial para el motor. También tenemos la tercera pregunta, que es la consecuencia en el caso de presentar errores en el factor K de una línea de transmisión. Esto más o menos yo lo entendí en la clase de línea de transmisión que nos impartió el ingeniero Washington Castillo, que fue en primer parcial. Él nos hablaba que el factor K se determina con una constante para el cálculo del número de aisladores en una línea de transmisión. Y va definido de acuerdo con lo que solicite la desviación, es decir, para el tipo de cálculo de sobretensión, el valor de K está dispuesto en función al nivel de la tensión que trabaja la línea y el tipo de elemento en que se cuenta el cable de guardia. La consecuencia, al no determinarse este factor K correctamente, es en el cálculo. En el cálculo de nivel de tensión que tengan estos aisladores, ya que si no tenemos el factor K o no es el valor correcto del factor K, este valor saldría erróneo y esto repercutiría en la protección de la línea, ya que la dejaríamos en descubierto y esto afectaría a nuestro sistema eléctrico de potencia. También tenemos que el factor K es un factor de compensación necesario para los relés de distancia, para la protección de las líneas de transmisión por fallas entre fase a tierra. La consecuencia, en caso de presentar errores en el factor K, es una incorrecta medición de la falla a tierra. El factor K en líneas de transmisión está representado como una onda de voltaje que tiende a crecer
Y esto se da tras la apertura o el cierre de un interruptor. Los tipos de onda de voltaje pueden generarse y son de frente lento y de frente rápido. Esto nos dice la normativa IEC. Y esta es la fórmula de nuestro factor K. Y esto sería mi aporte. Muchas gracias.